Buenos días, soy el doctor José Manuel Serna Góngora, jefe de trabajos prácticos de la Cátedra de Semiología, Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán. Hoy vamos a terminar los últimos pares craneales, que son el noveno, décimo, onceavo y doceavo par craneal. Empezamos con el nervio glosofaringio, que habíamos dicho que tiene su nacimiento a nivel bulbo espinal y sale por el conducto retroolivar a inervar al músculo de la faringe, principalmente al estilofaringio, y que da también varias fibras sensitivas motoras que ya lo vamos a describir. También tiene el sentido del gusto por detrás de la vena lingual, que también vamos a seguir a estudiarlo. Entonces tiene el núcleo olivar inferior, núcleo ambiguo que es motor y el núcleo del tracto solitario, que son sensitivos. Entonces el núcleo de origen motor, nervio ambiguo común al décimo y al onceavo par. Es sensitivo bulbar superior, el ala gris y fascículo solitario. La raíz sensorial está dado por detrás de la vena lingual y mucosa lingual posterior. La raíz motora inerva la faringe y los pilares del velo del paladar. La raíz neurovegetativa inerva la parótida, es la única glándula que inerva. Función. Tiene una función de sensibilidad en la parte posterior de la lengua, lleva el dolor, la sensación del gusto por detrás de la vena lingual, la función motora que es la deglución y la neurovegetativa que es la secreción parotidia. Acá vamos a hacer entonces el examen del gusto, que vamos a decir que se ubica detrás de la vena lingual. Con la boca abierta le hacemos sacar la lengua, tomamos con una gasa y le decimos que cierre los ojos y vamos a hacer un hisopo embebido con esta sustancia dulce, amargo, salado o ácido. Dulce, agua con azúcar, amargo la quinina, salado, agua con sal y ácido, vinagre. Entonces con este hisopo embebido lo pasamos y vemos cuando el asiente del paciente debe abrir los ojos y nos debe señalar con el dedo qué sabor es el que percibió. Y de esa forma lo hacemos de un lado y del otro lado. ¿Qué patologías vamos a tener con este nervio? Puede haber alteraciones del gusto. Entonces hay ageusia, sentido del gusto abolido. Hipogeusia, disminución del gusto. Y parageusia, sentido del gusto pervertido. La parálisis del noveno par nos da alteraciones motoras. Por ejemplo, dificultad en la deglución, el signo de la cortina de Werner. Es decir, la deglución normalmente se hace cuando se eleva el paladar blando, la epiglotis tapa a la laringe y la lengua propulsa los alimentos hacia la faringe. Esa es la deglución normal. Pero acá funciona mal todo esto porque el reflejo nauseoso podría darse, por ejemplo, por una sustancia irritante. Entonces, al llegar a la lengua lo percibe y por lo tanto va a funcionar mal en el sentido de que como lo va a rechazar va a subir el paladar blando, cierra la parte de la epiglotis sobre la laringe y lo expulsa porque la lengua en lugar de irse hacia atrás va hacia adelante, por lo tanto expulsa la sustancia. Ese es el reflejo nauseoso. Y acá estaría, digamos, con este signo de náusea al funcionar mal el noveno par. Tenemos también otra patología que es la neuralgia del noveno par, del glosofaringio, síndrome de Wilfred-Harris. También se da como en el trigémino, accesos dolorosos producidos por tos, deglución y bostezos. Eso lo produce. La localización es parte posterior de la lengua,
y se propaga a fauces y oídos, o sea, donde inerva. La evaluación del reflejo nauseoso que habíamos dicho se da en las patologías del glosofaringio, signo de la cortina de Werner y falta de percepción del sabor amargo. Acá, como vemos, da el reflejo nauseoso porque no puede tragar el agua y lo devuelve a través de la nariz, de la boca, etc. Un resumen, vamos a decir, la modalidad de estas fibras que tiene el glosofaringio, la parte sensitiva general o aferente, está dado por el espinal del trigémino, se hace en forma conjunta con el trigémino y proporciona sensibilidad general al tercio posterior de la lengua, la amígdala, la piel, el oído externo, la cara interna de la membrana timpánica y faringe. La parte sensitiva visceral y la parte sensitiva especial o aferente está dado por el núcleo del tracto solitario que comparte con el décimo par neumogástrico. Proporciona sensibilidad subconsciente del cuerpo carotídeo, donde tiene los quimioreceptores, y también del seno carotídeo, donde están los varoreceptores. Esto es quimio para ver la composición de sangre y los varoreceptores para ver la presión. La parte sensitiva aferente transporta el gusto en el tercio posterior de la lengua, o sea, por detrás de la vena lingual. La parte motora braquial, a través del núcleo ambiguo, inerva todo el músculo estilofaringio. La motora visceral o aferente parasimpática, a través del salivar inferior o ambiguo, estimula la glándula parótida para el control de los vasos sanguíneos y del cuerpo carotídeo. Neumogástrico. Neumogástrico o nervio vago. Neumogástrico porque inerva también a la parte pulmonar, se llama neumogástrico, pero vago porque es un nervio errante, porque viene de la palabra vagus, que significa errante, y es el uno que rompe la regla, porque todos los pares craneales inervan el cuello y la cabeza. Pero este nervio se va hasta el aparato digestivo, inervando los intestinos. Por eso es que es diferente. Este es el único que rompe y es de vago no tiene nada porque inerva un montón de cosas que nosotros vamos a ver enseguida. Y estos núcleos son, en su origen, localización vulvar en los núcleos ambiguos, solitario y dorsal, propiamente dicho, ubicado en el piso del cuarto ventrículo. Tiene ramas motoras y sensitivas que van a inervar la faringe, laringe, corazón, pulmón, estómago, esófago, hígado y tubo digestivo, que ya vamos a ver enseguida. En la exploración clínica vamos a ver cómo funciona el velo de paladar que da la faringe y más la deglución que da propiamente el glosofaringio. Y también tiene una inervación en la laringe para la emisión de la voz, o sea, está en las cuerdas vocales y los músculos intrínsecos de la laringe. La exploración neurovegetativa la vamos a dar por laboratorio, por ejemplo, la acidez que produce el estómago. Bien, como habíamos dicho, el nervio vago atraviesa el cuello por el paquete vasculo nervioso, que es la carótida primitiva, y después da su rama carótida interna, el neumogástrico en el medio y la yugular interna. Este nervio vago hacia el lado derecho va por encima del tronco brachiocefálico derecho y va a dar un nervio colateral que se llama recurrente. Ese nervio recurrente va a ir a inervar por la parte lateral de la tráquea y por debajo de donde está la glándula tiroidea. Cuando se opera, entonces puede cortarse cualquiera de esos nervios recurrentes, por ejemplo, en este caso el derecho, o el izquierdo que baja por debajo del callado de la aorta y asciende, tiene un trayecto más largo. Entonces va a formar el plexo faringio, laringio, el plexo pulmonar, el plexo esofágico, que es en el tercio distal, que va a pasar por el hiatus esofágico, y va a formar el tronco vagal gástrico, o sea, la propulsión.
Pero el nervio propiamente termina en la flexura esplénica, donde está en el colon transverso. Y a través de este ganglio, digamos, gástrico, va a inervar toda la parte del intestino delgado, la secreción, la motilidad, etc. Toda la parte autonómica del tubo digestivo. Entonces, ¿cuáles son las funciones parasimpáticas que tiene? En la parte pulmonar va a formar el plexo pulmonar dando broncoconstricción. En el plexo faríngeo y laríngeo da la secreción mucosa. En el plexo cardíaco va a dar la disminución de la frecuencia cardíaca. El plexo esofágico distal, o sea, del tercio distal del esófago, va a producir la secreción mucosa y el peristaltismo esofágico. Pasa el hiato y por lo tanto va a inervar a los músculos lisos del intestino delgado y también del grueso. O sea, ¿a quiénes inerva? A los músculos lisos y glándulas de la faringe, de la laringe y las vísceras torácicas, abdominales y músculo cardíaco. En la parte visceral, sensitiva visceral, va a dar inervación a la faringe y a la laringe. Por estas ramas azules que vemos, va a ir al ganglio superior del vago y de ahí se va a su origen real. Entonces va a formar plexos como el baroreceptor y quimiorreceptor que está a nivel de la carótida primitiva y carótida interna. Allí están los receptores baroreceptores y quimiorreceptores del glosofaringeo. Este también va a formar el plexo pulmonar, el plexo cardíaco, el plexo esofágico en su tercio distal, pasa por el hiato y da troncos gástricos vagales derecho e izquierdo, que están acá bien, digamos, señalados. Entonces va a inervar visceralmente a la laringe, a la tráquea, porción caudal, al esófago y las vísceras torácicas, abdominales, baroreceptores y quimiorreceptores, que están en la parte, digamos, por debajo de del callado aórtico. O sea que el vago principalmente se encarga de este plexo por debajo del callado aórtico. ¿Cómo hacemos la semiología? La semiología está dado en la exploración, por ejemplo, de la faringe y del velo del paladar. Le hago abrir la boca al paciente. Si tiene parálisis, vamos a ver que la úvula está desplazada hacia el lado sano y hay caída del velo del palatino, o sea, signo del telón o la cortina. ¿Cómo se hace esto? Le hago decir al paciente A y el lado sano se eleva, o sea, digamos la úvula se va a traccionar hacia el lado sano y el velo del paladar se contrae y se eleva. En cambio, del lado contralateral enfermo va a caer el velo del paladar. La laringe también se va a afectar si es que agarra los nervios recurrentes y puede dar disfonía, afonía o voz bitonal. Cuando habíamos dicho, puede ser accidentalmente que se corte al nervio recurrente. La exploración neurovegetativa se corrobora en el laboratorio. Y acá también entonces tenemos que falta del reflejo nauseoso, que falla la deglución y el elevado del paladar, la lengua lo empuja hacia afuera y por lo tanto refluye el agua, por ejemplo, que toma a través de la boca y de la nariz inclusive. Entonces tenemos disfonía por parálisis de las cuerdas vocales, ausencia de reflejo nauseoso y reflujo nasal. Si hacemos abrir la boca al paciente, debemos ver a la úvula en la parte central y el velo del paladar blando tiene que estar simétrico y relajado. Cuando le decimos al paciente que diga A, el velo del paladar blando se eleva, se contrae y desvía la úvula hacia el lado sano. El velo del paladar enfermo cae, es el signo de la cortina. Entonces este sería el lado afectado y este sería el lado sano. Vamos por el nervio espinal. Es un nervio motor netamente, inerva al esternocleidomastoideo y al trapecio.
Este núcleo de origen está formado por las dos raíces, uno craneal, origen núcleo ambiguo, y el otro en la raíz espinal, origen de las astas anteriores, del primero al quinto cervical. Es un nervio periférico que inerva al trapecio y al esternocleidomastoideo, como está dando la motilidad del cuello por estos dos músculos. O sea, el esternocleidomastoideo y el trapecio. ¿Cómo hacemos la semiología? Primero, vamos a explorar haciendo la exploración del esternocleidomastoideo. Este es un músculo que rota la cabeza hacia el lado opuesto e inclina hacia el mismo lado, y si actúan simultáneamente va a llevar la cabeza hacia abajo, o sea, flexiona la cabeza sobre el tórax. ¿Cómo hacemos la exploración de la rotación? Se observa el músculo en reposo mientras la cabeza rota en un sentido u otro para valorar la simetría. Se repite la rotación con fuerza hacia un lado mientras el examinador se opone a ese movimiento apoyando la mano sobre la cara y la región temporal de ese lado donde rota. Se valora así la fuerza del esternocleidomastoideo opuesto al sentido de la rotación. Ya lo vamos a ver en una fotografía. Se observará entonces el músculo esternocleidomastoideo contraído y se lo palpa para ver su trofismo. Acá tiene que haber un aumento del tono y por lo tanto el trofismo también va a estar conservado. Se repite esta maniobra de un lado y del otro lado para comparar. La lateralización se solicita al paciente que incline la cabeza sobre su hombro sin elevar el hombro y se apoya la mano sobre la cara del paciente para resistir este movimiento. Así se evalúan los esternocleidomastoideos homolaterales. Para la flexión decimos que como hace el movimiento en forma conjunta los dos esternocleidomastoideos y llevan la cabeza hacia abajo o flexionan la cabeza sobre el tórax, entonces se pide al paciente que flexione y el examinador se opone a ese movimiento mientras se palpan ambos esternocleidomastoideos contraídos. Y para saber que está mal, uno de ellos va a estar más hipotónico o no se va a contraer. Acá está la maniobra, hacemos girar la cabeza, nos oponemos, por ejemplo en este caso, vamos a hacerlo girar hacia el lado izquierdo, nos oponemos con la mano a ese movimiento hacia la izquierda y la mano va hacia la derecha y palpamos el esternocleidomastoideo que se debe contraer, porque este hace fuerza. Lo mismo acá, nos oponemos a este movimiento hacia el lado izquierdo y vemos cómo se contrae el esternocleidomastoideo derecho. Entonces, ¿cuál es la semiología del nervio espinal en lo referente al trapecio? Este músculo es el elevador de los hombros. Siempre digo que este nervio es el que me importa. ¿Por qué? Porque eleva los hombros y por lo tanto decimos que me importa. Se observa ambos trapecios para objetividad, la simetría y su trofismo. Se los palpa por igual. Se solicita al paciente que eleve los hombros con fuerza, mientras el examinador se opone a ese movimiento yendo para abajo y se compara ambos músculos. Como acá tenemos, fíjense que los dos hombros, nosotros nos oponemos a que el paciente levante los hombros y si hay alguna alteración, uno de los hombros no va a levantar o va a levantar con menos fuerza y va a estar más abajo que el normal. Podemos hacerlo desde atrás o desde adelante. Entonces, si hay una alteración en cualquiera de los nervios espinales, vamos a ver, por ejemplo, que el hombro está más descendido de ese lado enfermo, el trapecio es hipotrófico o atrófico, no se ven relieves del músculo, o sea, el músculo está más adelgazado y está hipotónico. La causa más frecuente son los traumatismos cervicales, o sea, por accidentes de tránsito generalmente. Acá tenemos cómo este hombro está descendido y este trapecio está más hipotrófico, o sea, más adelgazado.
Vamos al 12º par craneal hipogloso mayor, que este es un nervio netamente motor que va a innervar los músculos de la lengua. Su núcleo de origen y localización vulvar en los dos núcleos, uno principal y otro accesorio. Su nervio periférico es el nervio lingual. Su función es motilidad lingual. Inerva la musculatura de toda la lengua de la región infraioidea. Inerva un solo músculo de la región supraioidea, o sea, el genioideo o geniogloso, que es cruzado. Esto es importante porque cuando uno saca la lengua se va hacia el lado enfermo, porque de allí tracciona el geniogloso sano. Entonces la salida del cráneo va por el condilio anterior. Entonces aquí vemos el nervio hipogloso mayor inervando los músculos supraioideos, infraioideos y los músculos intrínsecos de la lengua. ¿Cómo lo exploramos? Se observa la lengua en el piso de la boca. La posición debe estar céntrica y en ambas mitades tendrán igual trofismo. Se debe observar los movimientos anormales, por ejemplo, fasciculación. Se solicitará al paciente que protruya la lengua sin desviaciones y para ello debe mantenerla en la línea media, o sea, cuando saca la lengua, debe mantenerse en la línea media. Se solicitará que realice movimientos de la lengua izquierda, derecha, arriba, abajo. Se le pedirá al paciente con la lengua dentro de la boca empuje la mejilla, mientras que con el dedo sobre la piel nos oponemos a ese movimiento y vamos a valorar la simetría de la fuerza de cada hemilengua, o sea, esa propulsión. Vamos a ver si tiene más fuerza o menos fuerza. Se palpará cada hemilengua para completar el examen de su trofismo, para ver cómo está en cuanto se refiere al volumen que tiene. Si no, va a estar más adelgazado y con muchas hendiduras. Se hará repetir al paciente las sílabas latedena, que requiere un funcionamiento adecuado del motor de la lengua, o sea, el hipogloso mayor. Acá vamos a tener cómo se examina llevando abajo, arriba, lateralmente, derecha, izquierda, etc. Vamos a ver cómo todos los pares craneales pueden tener lesiones supranucleares, nucleares e infranucleares. La primera que vamos a ver, las lesiones nucleares. Entonces el compromiso, si fuera del núcleo hacia afuera, va a ser unilateral y del mismo lado. Entonces ese nervio conduce a la parálisis de la hemilengua homolateral. En la exploración observamos la lengua está hipotrófica, debe con fasciculaciones, a veces, no siempre. La lengua se desviará hacia el lado enfermo por predominio del músculo geniogloso contralateral, que habíamos hablado ya. Por lo general, la parálisis unilateral no hay disartria. Y disartria significa balbuceo o ritmo lento al hablar. En la parálisis bilateral se producirán los mismos signos referidos, pero la lengua no presenta desviaciones y la disartria será evidente. Vamos a las lesiones supranucleares, o sea, de los que nacen en la corteza, pasan por el haz geniculado, que lleva todas las fibras del piramidal y por lo tanto de los pares craneales. Y antes de llegar a su núcleo de origen, o sea, en tronco encefálico, se decusa. Entonces vamos a ver que la afección cortical de estas fibras, el haz geniculado, lleva al núcleo del hipogloso mayor, que origina las parecias de la hemilengua contralateral, porque habíamos dicho que se decusa. Las lesiones supranucleares no producen atrofia ni fasciculaciones. La lesión bilateral de las vías supranucleares, o sea, cuando está en el tronco, va a dar debilidad global de la lengua
que no puede ser protruida, o sea, la mejilla no lo puede protruir, y junto con manifestaciones de disartria. Acá sí tiene disartria, o sea, ese balbuceo y hablar lento. Las lesiones corticales pueden producir apraxia lingual. ¿Qué significa? Que el paciente no podrá sacar la lengua cuando se lo solicite o se lo proponga él, pero lo puede hacer en forma involuntaria, haciendo cualquier cosa, puede sacar la lengua y no se da cuenta. Bien, con esto hemos terminado todos los pares craneales. Ahora tienen que ir a estudiar y que les vaya muy bien y gracias por haber escuchado y si les ha servido de algo y hayan aprendido. Muchas gracias. Suerte.